están, jóvenes estudiantes? Sean bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar el último tema que corresponde al año 2020 de nuestro curso. Te pido, como siempre, que mires el video de principio a fin para poder desarrollar tranquilamente todo lo que te proponga como ejercicio o práctica. Arrancamos con esta primera diapositiva. Tenemos dos situaciones. La primera dice: aló, María, te habla Jorge. El sábado tendremos reunión con el jefe. ¿Sabías? María está atenta al teléfono, escuchando lo que Jorge le está comunicando. La otra situación es la situación donde observamos a una señorita realizando un gesto. Se ha colocado un dedo entre la boca y todos creo que interpretamos lo que ella está pidiendo, que guardemos silencio. En la parte de abajo hay preguntas. La primera dice: ¿cuál es el mensaje en la primera situación? El mensaje en la primera situación es dar a conocer, en este caso a María, que va a haber una reunión. En el segundo caso, bueno, el mensaje ha sido guardar silencio, pedir que guarden silencio. ¿Cómo se transmiten ambos mensajes? El primer caso, la primera situación, el mensaje se ha transmitido de manera oral, verbal, oral, verbal, oral. Y la segunda forma, el mensaje se transmitió de manera no verbal, en este caso gestual. ¿Crees que la comunicación fue efectiva en ambos casos? En el primer caso, por supuesto, pero para que María entienda lo que Jorge le está diciendo, María y Jorge deben dominar el mismo sistema de signos. En estos momentos vemos que Jorge está empleando el castellano para comunicarse. María también debe saber dominar el castellano. Y creo que digamos que esa confianza de llamar a la señorita por su nombre María es de que estos se conocen. Entonces, sí, la situación comunicativa es efectiva. En el segundo caso, yo creo que también, porque todos hemos aprendido a interpretar ese gesto, el gesto de las manos, ¿no? En este caso, con el dedo, colocar entre los labios, a veces incluso también haciendo un sonido shh, interpretamos de que están sugiriendo, pidiendo que guardemos silencio. A continuación te voy a presentar entonces el tema del cual vamos a hablar hoy día. Hoy día hablaremos de la comunicación. Primer punto, definición. ¿Qué cosa es la comunicación? La comunicación es un proceso social que consiste en transmitir información. Es decir, vas a transmitir un mensaje a través de un sistema de signos convencionales. Ya te decía, para que haya comunicación, ambos debemos usar el mismo sistema de signos. Ustedes y yo nos entendemos, a pesar de que en estos momentos no estamos interactuando, pero nos entendemos gracias a que yo me estoy expresando en un sistema de signos, que es el idioma, y tú también dominas este sistema de signos, que es el mismo idioma que yo domino, o a través del cual me comunico. Entonces, ese sistema de signos deben ser siempre convencional para ambos. Emisor y receptor deben dominar ese sistema de signos. También conocido como código. A continuación te voy a presentar los elementos del proceso de la comunicación. ¿Qué elementos intervienen en el proceso de la comunicación? Arrancamos con un emisor. El emisor es quien transmite la información. El emisor también se le conoce con otro nombre. Se le conoce con el nombre de codificador. Codificador. Ahora, si va a haber un emisor, este emisor va a intentar comunicar algo, va a tener que existir alguien quien reciba la información.
Y a esa persona quien recibe la información se le llama receptor. Ahora, el receptor también recibe otro nombre. El receptor recibe el nombre de encodificador o decodificador. El emisor va a recibir, va a interpretar la información que recibe gracias al emisor. Ahora, entre el emisor y el receptor, lo que se va a comunicar es un mensaje. El mensaje sería el tercer elemento. El mensaje es la información enviada y también recibida, porque el mensaje puede ir y venir. Otro elemento de la comunicación es el código. Así es, el código es el sistema de signos. Este sistema de signos deben ser convencionales entre ambos factores como el emisor y el receptor. El código pueden ser signos, como por ejemplo también las palabras y también las señas. Luego, otro elemento que tenemos, aparte de emisor, receptor, mensaje y código, es el canal. El canal es el medio físico por el cual se envía el mensaje. Por ejemplo, si estuviéramos en el salón y yo me pongo a mencionar este tema de manera oral frente a ustedes, ustedes y yo estamos cara a cara, cercanamente, estamos empleando un canal que serían las ondas sonoras. La proximidad de estas ondas hace que el mensaje llegue a tus oídos y tú como receptor interpretes lo que yo estoy diciendo, mencionando. Entonces, el quinto elemento es el canal. El canal puede variar, no siempre va a ser las ondas sonoras o el aire. El canal puede ser una tarjeta de color rojo, por ejemplo, cuando un árbitro le muestra esta cartulina a un jugador. El canal ha sido la cartulina de color rojo, porque la cartulina es quien transporta la comunicación. Bien, y por último tenemos el elemento del contexto. El contexto es la situación o el escenario donde se desarrolla la comunicación. Ahora, muchos autores mencionan a un elemento más, el séptimo elemento que se llama referente. El referente, déjame decirte que es en sí aquello de lo que trata el mensaje. Por ejemplo, si yo estuviese, voy a describirte una situación comunicativa. Elvis lee en su biblioteca la novela La ciudad y los perros. En esa situación comunicativa, el emisor es el autor de la novela. ¿Quién es el autor de la novela La ciudad y los perros? Mario Vargas Llosa. Él es el emisor. El receptor soy yo, porque yo voy a ser quien lee la novela. El mensaje, perdón, el código, primero el mensaje es el contenido de toda la obra. ¿De qué trata la obra? Todo. Trata acerca de historias, es una novela, así que es un conjunto de historias de los personajes. Y acerca de la situación problemática que es común a los personajes. El código sería verbal escrito, el canal sería el papel, la hoja, y el contexto sería mi biblioteca. Pero el referente es el tema, el asunto que trata el mensaje. El mensaje era todo, todo el contenido de la obra, contarme la historia, las historias de los personajes, las acciones. Ese era el mensaje, pero el referente es el tema principal de la novela. Y el tema principal de esa novela es dar a conocer el sistema de corrupción y el maltrato que existe dentro de esta escuela militar. Entonces, el referente es algo más específico del tema. Es el tratado, de qué tema aborda el mensaje.
Hay otros elementos externos que también participan del proceso de comunicación. El feedback, un anglicismo. El feedback en castellano significa retroalimentación. El emisor envía el mensaje al receptor. El receptor recibe la información, pero cuando va a responder o cuando va a enviar, va a querer enviar una respuesta al que era emisor, el receptor se convierte en un emisor y el emisor pasa ahora a ser un receptor. El feedback o retroalimentación es el famoso dame que te doy, dame que te doy. O sea que la comunicación se retroalimenta. Hay cambio de roles. Y otro elemento que siempre está presente en el proceso de comunicación es el ruido. Tú, por ejemplo, estás hablando por teléfono, paseando por un parque, vas a escuchar el ruido de la gente que está en el parque también. De repente el ruido de los carros. Si estás escribiendo una carta y de pronto en un ambiente tranquilo, no hay ruido, pero de pronto tu lapicero comienza la tinta a desparramarse, a manchar, haces una mancha, un borrón, una mancha, esa mancha sería el ruido, ese sería el ruido. Entonces, el ruido también está siempre, siempre presente en el proceso de comunicación. A continuación te brindo un ejemplo. El emisor es el licenciado Martínez y él es gerente. Él va a decir lo siguiente: buenas, señor José, necesito que mañana revises las máquinas. El señor José es el receptor. Buenas, contesta, ¿no? De acuerdo, licenciado Martínez, mañana las reviso. Adiós. El señor José es el técnico, él es el receptor. ¿Ya? Ahora, pero el receptor cuando responde buenas, de acuerdo, licenciado Martínez, mañana las reviso, adiós, ese mensaje, lo que iba a decir el receptor, ahora el receptor se convierte en emisor y es el emisor que era antes, ahora quien se va a convertir en receptor y va a recibir la respuesta que ha dicho el señor José, que es el técnico. Muy bien, el código es español o castellano, el canal, o mejor dicho, código es oral, verbal, oral, y en un idioma español o castellano. Canal, el teléfono, la red telefónica ha sido el canal. La red telefónica ha llevado la comunicación. El contexto, bueno, no se precisa, por eso que no lo hemos puesto, no lo hemos manifestado. El mensaje, claramente dos mensajes. Ahora estudiemos los tipos de comunicación, jóvenes. Jóvenes, hay varias formas de la tipología de comunicación. El primer método, la primera forma es según el código. Si vamos a clasificar a la comunicación, decimos que según el código es el sistema de signos, diremos que la comunicación puede ser lingüística y también puede ser no lingüística. Es lingüística cuando se hace uso de un código lingüístico, ya sea escrito u oral. Es el código más completo, ya que la lengua oral o escrita puede ser comprendida por un número mayor de personas. No lingüístico hace uso de gestos, guiños, mímicas, etc. Los gestos, sonidos, símbolos, etc. constituyen un código que es menos preciso que el anterior. Entonces, en la comunicación lingüística puede ser escrito u oral. Puedes conversar tú con alguien o puedes escribir tú algo a alguien. Y la no lingüística no hace uso del código. No hace uso. Bueno, se hace uso de un código, pero es diferente, no es verbal. No es verbal, sino es gestual. Haces guiños, gestos, mímicas, etc. Los gestos son sonidos, símbolos, etc. Constituyen este código que es menos preciso que el anterior. Claro, va a ser dificultoso, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de señas, no todos lo entienden, no todos lo entendemos.
Según el canal y el contexto, podemos afirmar que sí existe una comunicación unidireccional y una comunicación bidireccional. ¿Cuándo existe la comunicación unidireccional? Cuando solo te llegan mensajes y tú no puedes intercambiar mensajes con la persona que te está enviando estos mensajes. Eh, ¿Cuándo se da esto, por ejemplo, en una exposición, en una clase magistral? Básicamente va a tener uso de la palabra el expositor, el ponente. También se puede decir de que un ejemplo de comunicación unidireccional es cuando tú ves un noticiero en la TV. Te levantas 7, 8 de la mañana, te pones a ver el noticiero, de repente tú quieres decirle algo a los periodistas, ¿no? Refutarle, decirle que en algo se han equivocado, no han sido imparciales, no estás a gusto con su estilo de narrar las noticias. No vas a poder porque solamente te vas a limitar a recibir lo que él te diga, por más que tú intentes comunicarte con o dar a conocer tu crítica, tu punto de vista a los periodistas, no lo vas a poder hacer porque solamente los ves a través de una pantalla. Entonces, esa es una comunicación unidireccional. Ahora, una comunicación bidireccional, como su mismo nombre lo dice, es cuando podemos intervenir e interactuar con otra persona. Por ejemplo, una llamada por teléfono, un debate, un correo electrónico, son ejemplos de comunicación bidireccional. Eso es según el canal y el contexto. A continuación, según el mensaje, la comunicación puede ser directa o puede ser indirecta. ¿Cuándo la comunicación es directa? Cuando estamos cara a cara, pues, cuando estamos cercanos. Llamada también próxima se da cuando las personas están a corta distancia y ocupan un mismo ambiente. Su canal es el aire, el aula de clases, la biblioteca, o la sala de una casa, una oficina, etc. El profesor Rodríguez dictando clases a los alumnos en el aula. Ese es un ejemplo de comunicación directa. Comunicación indirecta, llamada también a distancia, se da cuando el emisor y receptor están distantes y utilizan un medio técnico para comunicarse. Ejemplo, una conversación entre dos personas por teléfono. Ahí no están cara a cara, están distantes. Hay una barrera de espacio y de tiempo. Según el receptor, podemos afirmar que existe una comunicación privada y una comunicación pública. Una comunicación es privada cuando tú vas a dirigir el mensaje a alguien que tú conoces. Está dirigida a un receptor determinado, ya que el emisor conoce y elige a su receptor. Ahora, la comunicación pública está dirigida a un receptor indeterminado. Un ejemplo, un mensaje a la nación. El candidato no va a saber a cuántas personas se esté dirigiendo. Entonces, esa es una comunicación pública, es abierta. En cambio, una comunicación privada es cerrada, es privada, como su mismo nombre lo dice, entre el emisor y el receptor o receptores. La pública, en cambio, es entre el emisor y todos sus oyentes, que pueden ser un conjunto de personas. Finalmente tenemos la parte 5 donde vamos a desarrollar los ejercicios. Achicamos esta diapositiva y vamos a contestar. En el cruce de las avenidas Brasil con Javier Prado, Josué se detiene porque el semáforo alumbra en rojo. ¿Quién es el emisor? El semáforo. El semáforo es el emisor. Profe, pero el semáforo no habla, sí, pero alumbra una luz determinada y tú interpretas un mensaje. ¿Quién te da el mensaje? ¿Quién te transmite? ¿Quién porta el mensaje? El semáforo. ¿Quién es el receptor? El receptor es el muchacho. Entonces, Josué, en este caso Josué. Mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es detenerse. Ese es el mensaje. A ver, a ver. Detenerse. Ahí está. Detenerse es el mensaje. Código, el código es no verbal, visual. En este caso, el semáforo no habla, no emite sonido, solamente los colores de determinadas luces. Entonces,
Es no verbal visual, porque vemos. Canal. El canal es la luz roja. La luz roja. Se detiene porque ve encendida la luz roja. Por eso se detiene. Si no, hubiera seguido transitando. Contexto. Cruce de las avenidas Brasil con Javier Prado. B. En la biblioteca del colegio. Vamos a corregir esto. Saint Joseph. A ver, en la biblioteca del colegio Saint Joseph, Diego está leyendo la fábula La cigarra y la hormiga. ¿El emisor quién es? El emisor es, en este caso, el autor de la fábula. ¿Quién es el receptor? El receptor es Diego. Mensaje. El mensaje es el contenido de la fábula. Puede ser la historia, un resumen de la historia, puede ser lo que le dice la cigarra a la hormiga, lo que la hormiga le da como lección a la cigarra, en fin, es el contenido de la fábula. El código es verbal, en este caso escrito. El canal es el papel y el contexto es la biblioteca del colegio Saint Joseph. Siguiente, vamos a desarrollar los ejercicios que siguen. Número 2, señale la situación donde se utilice evidentemente un código no lingüístico. A ver, una carta amorosa. ¿Tiene un código lingüístico? Claro. En este caso, la escritura. Una revista de economía también está escrito. Un simposio, en este caso, va a ser debatido de manera oral, entonces, por supuesto, lingüístico. Una llamada de atención, de la misma manera, puede ser de manera verbal o de manera escrita. Entonces, lo único que no tendría un código no lingüístico es un abrazo maternal. Ahí sí, no hay palabras, no hay escrito, hay un gesto. En este caso, la respuesta es la letra E. Número 3, cuando enfocamos al proceso comunicativo desde el punto de vista del tiempo y del espacio en el cual se realiza el diálogo, estaríamos hablando allá. Cuando hay una barrera de tiempo y de espacio, te mencioné. Cuando hay una barrera de tiempo y espacio, te mencioné. La comunicación es, ¿cómo es la comunicación? La comunicación es directa, indirecta. Directa, cuando estamos cara a cara, indirecta cuando estamos distantes. La respuesta es directa, indirecta. Número 4. Durante las campañas electorales, los diversos candidatos organizan mítines con el fin de exponer directamente a los electores sus propuestas. El tipo de comunicación en el cual se circunscriben estas manifestaciones de la vida política de un país sería, ¿cómo sería? Sería, en realidad es pública, ¿ya? Es pública, pero acá no hay pública. ¿Cuál de estas formas tendríamos que destacar? No lingüística, al contrario, es lingüística. Privada, no, porque si va a dar a conocer en su campaña, su propuesta de la campaña en un meeting, no es privada, es pública. Multidireccional, bipersonal o directa. La respuesta correcta aquí es directa, porque está frente a sus seguidores, ¿no? Personas que han asistido al meeting. Número 5, es el elemento que interfiere en el proceso comunicativo obstaculizando la viabilidad del canal que se utiliza en un diálogo. Estamos hablando del ruido. El ruido.
Se le conoce como el proceso que realiza el emisor cuando ejecuta la acción de corroborar o revalidar la efectividad de su propio mensaje. Allá. Acá dice, se reconoce como el proceso que realiza el emisor cuando ejecuta la acción de corroborar o revalidar la efectividad de su mensaje. ¿Qué cosa será eso? Se llama la, en este caso, tenemos A, descodificación, encodificación, retroalimentación, recepción, canalización. Eso es la retroalimentación. Y número 7, el canal se entiende como un medio físico por donde el mensaje puede desplazarse idealmente. Cuando se da una comunicación oral, sea una conversación cotidiana, sea una charla lingüística de lingüística aplicada, el canal utilizado será, si va a ser una charla, obviamente va a ser en un lugar, en un auditorio, dice una conversación cotidiana, también una charla, en fin. Aquí el canal son las ondas sonoras, el aire. Joven y señorita, te hago recordar que de esta clase hay una práctica calificada. La última práctica calificada, te pido que por favor lo resuelvas lo más antes posible. Con esto estaríamos cerrando el registro del lenguaje y solamente estoy a la espera de tomarte la prueba final la próxima semana. Te menciono también algo importante. El día de hoy no voy a poder comunicarme con ustedes a través de la asesoría, ya que se ha anunciado un corte del servicio eléctrico en la zona donde vivo. No vamos a tener fluido eléctrico de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Así que pido las disculpas. Eh, espero que me logren comprender. Esta vez no va a haber asesoría. Muchas gracias por todo. Saludos para ustedes. Hasta luego.